Se puede sentar, hermano. Durante esta pandemia, Dios ha trabajado tanto mi vida y han sido 6 meses, le he dicho ya en varias ocasiones, que han sido días de Dios trabajar mi vida. Y hoy vamos a hablar de un personaje quizás poco trabajado como la reina Esther, como Ruth, cuando hablamos de gente que ha sobresalido. Y hoy vamos a hablar de Josías. ¿Y por qué yo quise escoger ese personaje? Porque fue alguien especial, escogido desde niño para un propósito. Y estamos hablando de propósito, ¿verdad que sí? Y yo quiero que la iglesia aprenda a reconocer el propósito de Dios en su vida. Y cuando yo estudiaba la historia de Josías, yo me maravillaba con esa historia. Cómo ese niño fue escogido días antes para un propósito, para un tiempo, para un pueblo. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos que la iglesia aprenda en esta temporada, a reconocer el propósito de Dios en su vida. Amén. Y hoy vamos a hablar de Josías y el propósito por el cual él fue enviado. Vamos a hablar de Josías, el propósito por el cual Dios lo puso a trabajar en ese tiempo. Y hoy vamos a hablar del propósito por el cual Dios nos ha llamado y por el cual Dios estableció esta iglesia en este sitio. Amén, hermano. Ahora sí se puede poner de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero que usted disponga su corazón en este momento y usted le diga al Señor: Señor, con esta enseñanza yo soy de aquello que trasciende al nuevo altar. Dígaselo. Yo no me quedo. Dígaselo. Dígale: yo no me quedo. Y vamos a leer en Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Aleluya. Y dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Oigan eso, hermano, un niño gobernando todo un pueblo. Y yo le preguntaba a Leonardo: ¿pero cómo es eso? ¿Y cómo un niño? Los niños son inmaduros. Y me dijo: no, él estaba rodeado de líderes maduros. Qué importante los líderes maduros que ayuden a uno. Y dice: el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adías de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Josías? Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, descendiente de David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿No se apartaba cómo? Era ahí. Recto. ¿Qué pasa en este tiempo? Que nos desviamos a la izquierda o nos desviamos a la derecha y quitamos la vista al frente. Gracias, Señor, por tu palabra. Se puede sentar. Dice la historia de Josías, que yo sé que muchos la conocen. Me van a ayudar, el pastor me va a ayudar desde la silla y algunos teólogos que hay aquí, que siempre lo consultamos, ¿verdad? Cualquier cosa que se me quede, porque usted sabe que uno no es muy experto, ¿verdad?, en teología, pero aprendemos algo de ello. Cuenta la historia de Josías, que fue un niño escogido por Dios. Josías alcanzó el propósito de Dios porque logró desarrollar en el momento específico lo que Dios buscaba de él y busca de nosotros. Josías dice que cuando observó ya en su reinado que el templo estaba agrietado, vio que había ruinas en el templo. Dice la Biblia que llamó a los trabajadores, serían los ingenieros y los albañiles y lo que hacen eso, ¿verdad? Los llamó y les dijo para arreglar la construcción del templo y las grietas y las ruinas que había. E incluso le dijo a ellos, a los encargados de la obra, a los que llamó para que se encarguen de la obra, que el dinero que se le iba a dar a los trabajadores,
que no le cuestionaran el gasto que tuvieran, porque ellos eran hombres fieles en el manejo de las finanzas. Y así lo hicieron y comenzaron a trabajar. Pero ¿sabe usted qué pasó? Que en medio del revolú y reconstruyendo y remodelando y quitando escombros y limpiando la casa de Dios, encontraron la ley de Jehová que estaba abandonada, donde estaba escrita las leyes, donde estaba escrito lo que le venía a venir al pueblo si no se arrepentía, que ellos no sabían. Cuando Josías lo lee y ve todo lo que hay ahí, Josías se sintió confrontado, se sintió atemorizado y dijo, pero esto es lo que hay para nosotros. ¿Y sabe qué pasó con Josías? Hubo quebrantamiento en él, hubo lloro, hubo un pesar cuando él vio lo que venía para el pueblo y lo que no se estaba haciendo. Josías alcanzó el propósito porque logró humillarse, arrepentirse y quebrantarse. ¿Por qué se humilló él? Vamos a ver Segunda de Reyes 22, 15 al 19 y vamos a ver por qué se humilló Josías. ¿Qué fue lo que él vio ahí? Segunda de Reyes 15 al 19 y dice, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envío a mí, por cuanto oíste las palabras del libro, le dijo la profeta, y tu corazón te enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Eso pasó con Josías. Por eso hubo quebrantamiento. Y dice, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, porque cuando oyó la sentencia escrita que le vendría al pueblo, tuvo temor y se humilló Josías. Ahí, precisamente ahí, vino el avivamiento que Josías esperaba. No hay avivamiento en ningún altar si no hay humillación, si no hay rasgadura de vestido, si no hay quebrantamiento en tu corazón. A partir de ahí, el gran avivamiento esperado y la gran reconstrucción que se esperaba comenzó a surgir. ¿Sabe por quién comienza primero el avivamiento que Dios tiene establecido para los sitios? Por el líder principal que él pone. Comenzó por Josías. Si el avivamiento no comienza en nosotros como pastores, el pueblo no lo va a recibir. El primer día que abrimos la iglesia, hubo un quebrantamiento en mí muy grande. ¿Saben algo, hermano? En esta pandemia, yo me he trancado con Dios. He ganado grandes batallas. Y entre las grandes batallas es este avivamiento que viene para Hebreos 11. ¿Sabe qué pasó conmigo? Yo siempre en mi forma un poco tímida. Yo sé que yo tengo muchas cosas que darle a la iglesia. A veces el delegar tanto te lleva a que tu visión y lo que Dios te ha dado para ese sitio vaya fluyendo y llegue, como dice, como la leche cuando tú le echas mucha agua y cuando llega al final de la venta, tú no estás comprando leche, tú estás comprando suero de leche. Y el Espíritu Santo me confrontó. ¿Y sabe? Y yo le dije, Señor, pero yo quiero que tú me digas a mí de dónde viene esa forma todavía tan recogida que tengo. ¿Sabe que yo soñé, hermano? Esa noche le dije, yo quiero que tú hables a mi vida. Porque yo no voy a terminar el propósito por el cual tú me llamaste a media. Y esa noche yo soñé que yo entré a un taller de ebanistería
Y cuando yo entré al taller de banistería, habían 2 mujeres, todas ellas sí prepotentes. Y había una más alta que otra, todas elegantes. Y cuando yo las vi, pude reconocer que habían en ella espíritu de hechicería, que eran mujeres hechiceras. Y cuando yo la veo, yo me asustada, yo comencé a reprenderla. Y yo le decía, en el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo te reprenda. La sangre de Cristo me cubre. Y yo así caminando la reprendía. Y la más alta, toda prepotente, y me dijo, pero te tenemos tu personalidad agarrada. Ay, hermano. Y me llevó allí Dios a lo original. Cuando yo despierto, yo le digo el sueño a Leonardo, yo me desperté asustada así. Dios ha trabajado muy fuerte conmigo en estos días. Y yo comencé a investigar mi personalidad agarrada y comencé a detallar, Raúl, lo que era eso. ¿Sabe qué? Y le dije a mamá, venga acá, dígame sus orígenes, porque yo los conozco, pero quería profundizar más. Dígame sus orígenes, yo le dije. Y comenzó a contarme cosas de sus orígenes. ¿Sabe qué? Desde niña, desde el vientre de mi madre, Satanás sabía que había un propósito de Dios en mi vida y quería estorbarlo teniéndome amarrada. Desde niña Satanás sabía el propósito que se movía en mí por el cuidado especial que Dios tenía de mí. Quizá usted diga, pero ¿cómo Satanás sabe que ella es propósito? Porque Satanás es el cerco que Dios te tiene y te cubre. ¿Sabe qué? Mi familia era hechicera, mis tías. Y vivíamos frente a frente en Villa González. Y yo recuerdo hace muchos años que mi tía principal tenía un altar y ella recibía gente. Y cuando mamá y papá fueron a pastorear a Villa González, nosotros compartíamos. Y hace alrededor de 10 años, porque yo he bregado mucho por salir de eso que yo soñé. Alrededor de 10 años yo sueño que yo salía de la casa de mi tía Manena, volando boca abajo en cámara lenta a la edad de 10 años. Y yo no podía salir de la casa de mi tía. En una salí y me metí a la casa de al lado. Y ahí yo le dije a Leonardo hace 10 años, Dios me libró a mí de la hechicería, porque pude salir. Y yo vine hilvanando el propósito de Dios en mi vida. Yo he venido luchando más de lo que ustedes se imaginan por salir de todo origen familiar de hechicería. Y cuando Dios me dio ese sueño, yo le dije, diablo, por muchos años me has querido callar. Por muchos años has querido ponerme en mute. ¿Usted sabe lo que es poner en mute? La televisión en silencio, haciéndome creer cosas para que yo no desarrolle como debo desarrollar el propósito de Dios en mi vida. Eso pasó con Josías. 300 y pico de años antes de Josías nacer, Charo, Dios profetizó que iba a venir un rey para ellos, para el pueblo, y que ese rey se iba a llamar Josías. Y Satanás quiso entorpecer también, escondiendo las leyes. Satanás te esconde los conocimientos de libertad. Tú los oyes, pero se te olvidan. Eso pasó con el pueblo. Tenía las leyes, pero lo tenía bajo ruinas. ¿Dónde están los conocimientos que muchas veces nosotros le damos al pueblo? ¿Dónde los esconde y los lleva a ruina? Y caes otra vez y te levanta. Satanás te lo esconde en la mente. Cada enseñanza de libertad que te damos, Satanás hace que se te olvide y no las ponga en práctica.
Y lo hizo con Josías. Pero 300 y pico de años antes de llegar a ser rey de Israel, a los 8 años, se profetizó y dijo que iba a venir un rey, que iba a traer el avivamiento a ese pueblo. Dios ha prometido en nuestra iglesia que nuestra iglesia va a tener un nuevo avivamiento. Y el que no se afile no va. Amén, hermano. Amén. El juicio venía porque estaban adorando y honrando a otros dioses. Se olvidaron del Dios verdadero. Eso contristó a Josías, porque se encontró en las leyes quién era el verdadero Dios. Se olvidaron de la ley de Dios y comenzaron a adorar a otros dioses y provocaron la ira de Jehová con esas acciones. A veces eso pasa con el pueblo y la iglesia está llena, pero estoy adorando a otros dioses. Y vuelvo y digo, ¿a qué Dios tú adoras? Yo soy evangélica adorando al Dios que ustedes adoran. Pero cuando llegas a tu casa, adora otros dioses. Y no tiene que ser a la Virgen de la Altagracia ni a María. Puede ser la televisión, puede ser un hábito, un pecado que te tiene amarrado, una conducta, una costumbre que te domina. Yo le decía a una de las mujeres que nos ayuda aquí esta mañana, me dice, pastora, usted está como más delgada, usted ha permanecido. Yo le dije, porque tengo disciplina. ¿Sabe lo que te derrumba? La falta de disciplina. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso con eso? Claro, cuando usted no tiene disciplina, usted se derrumba. Usted practica la cosa un día y 2 días. Y al tercer día se le olvidó. Levante la mano, yo era así. Yo he cambiado mis hábitos alimenticios completamente. Y usted se cree que comerse un bizcocho no es bueno. Y mi hija Lisbeth me vive acechando. Y yo fui donde mi nutrióloga y le dije, yo a veces quiero comerme mi bizcochito. Y me dijo, pues cómaselo. Y yo llegué allá, Lisbeth, ¿puedo comer el bizcocho? ¿Sabe cómo yo como mi bizcocho? Y mi nutrióloga me dijo, te comes el bizcocho, si te lo comes en la mañana, baja la caloría de las 12. Y si te lo comes en la tarde, baja las calorías de la noche. Y eso yo hago. ¿Se entendió, hermano? Eso es disciplina. Y en lo económico, si usted no tiene disciplina, usted cae en bancarrota. Hermanos, yo he pasado 6 meses estudiando para mi iglesia, Hebreos 11, y venimos con muchas plataformas nuevas de enseñanza, hasta en la finanza. Amén. Entonces, si usted no tiene disciplina, cuando usted sale para su casa, no practica lo que se le enseñó. Muchos conocimientos, pero no los pone en práctica. Muchos. Nosotras nos certificamos en la escuela de liderazgo John Maxwell Team. Y una de las cosas que ellos decían, tú no haces nada con adquirir los conocimientos si no los pone en práctica. Vamos a trabajar. Todo lo que nosotros vayamos aprendiendo, tenemos que irlo dando. Y yo agarré, y como yo tengo la oportunidad aquí de trabajar, comencé con mi colegio y le dije a mi personal, siéntese todita ahí, que ustedes son mi conejilla de India. Vamos a ver, todita. Y le comencé a trabajar el primer libro de John Maxwell, las 17 leyes de un jugador de equipo. Amén. Vamos a cambiar, hermano, más de lo que hemos hecho. El corazón de Josías se entristeció, se humilló, rasgó su vestidura, lloró ante la presencia de Jehová y fue oído. La Biblia dice, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. No importa la condición que tú tengas. Si tú vienes ante el Padre y le dices, Padre, perdóname,
he pecado contra el cielo y contra ti, Él te perdona y viene el avivamiento. Hasta que no hubo una humillación, no vino reforma. Hasta que no hay humillación, no viene el avivamiento, no viene una reforma. Para que haya avivamiento, hay que hacer una limpieza total en nuestros corazones. En el primer mensaje que yo di la semana pasada, muchos sintieron impactados. Y muchos me llamaron y me dijeron, qué buen mensaje. Pero, ¿has puesto en práctica alguna de esas cosas? ¿O ya el martes se te olvidó el mensaje que yo di con relación a esto? ¿Qué pusiste en práctica? ¿Se te olvidó? Significa que tu mente, tu memoria, no está disciplinado a poner en práctica lo aprendido. Significa que tú debes programar tu memoria para eso. Vamos al propósito ahora de Dios en nuestras vidas y de la iglesia en este lugar. Josías fue profetizado antes de nacer, como yo lo dije. Vamos a ver Segunda de Reyes 23, 25. Dice antes de leer ese, dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, con dolor dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Esa fue la profecía. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Y con dolor se profetizó el nacimiento de Josías 300 y pico de años antes, por todo lo que estaban haciendo. Y dice, no hubo otro rey como él, ni antes ni después, que valorara la presencia de Dios en ese lugar. ¿Te ha revelado Dios el propósito por el cual te llamó? Nosotros vamos a enseñarle a usted a que lo descubra. A veces trabajamos en tantos sitios, en tanto lugar, que nosotros no sabemos en sí para qué fue que nos llamó. Te vamos a ubicar, te vamos a enseñar. Te lo ha dicho a través de otro, alguien te profetizó y te dijo algo que Dios tenía para ti. Siente que estás sobre el propósito. Necesitas un genuino arrepentimiento, humillación como Josías, para que llegue un verdadero avivamiento a tu vida. Necesitas limpiar el altar donde Dios mora en tu corazón para que llegue el avivamiento. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? Traer sanidad, traer liberación. ¿Qué dice Isaías 61:3? Vamos a ver qué dice, por el cual Dios dice en Isaías 61, ¿cuál es el propósito de Jesús? Y dice Isaías 61:3, dice, a eso vino Él, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Ese es el propósito de Jesús para nosotros. ¿Qué dice Jeremías 33:6 con relación al propósito de la iglesia aquí en la tierra? Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo les traeré, ¿qué? ¿Y qué? Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese es el propósito. ¿Estamos nosotros como iglesia cumpliendo ese propósito? Predicar la salvación, liberación, restauración, sanidad y reconciliación. ¿Está la iglesia cumpliendo su propósito y su cometido? Levante la mano a ver si es verdad. ¿La iglesia está cumpliendo ese propósito? Amén. ¿Está la iglesia predicando la verdad? Amén. Si la iglesia está cumpliendo su propósito, debe la iglesia tener gente entonces con corazones quebrantados y arrepentidos. ¿Dónde están los corazones quebrantados y arrepentidos de esa iglesia? Eso es así. La iglesia
El aprendizaje debe traer cambios en aquellos que practican la enseñanza. El aprendizaje que trae, ¿en qué? En los que practican. La iglesia debe influenciar su gente. ¿Sí? ¿Qué es influenciar? Motivar. Influenciar es yo ponerme aquí, vamos, sí, adelante, tú puedes. Eso es motivar. Influenciar no es motivar, es ayudarles a cambiar de conducta, de hábitos y actitudes. La iglesia influencia a su gente cuando ve cambios en su conducta, cuando ve cambios en sus malos hábitos, cuando ve cambios de costumbres, cuando ve cambio de pecado en la vida de la gente. La iglesia ha influenciado a su gente. Si el aprendizaje no produce cambios, no ha habido transformación. ¿Te estás transformando la iglesia? ¿La iglesia está transformando tu vida e influenciándola? Si la iglesia no lo está haciendo, entonces debes cuestionarte y debes acercarte a nosotros. Cuando sientes un vacío existencial y no creces dentro de la iglesia, es porque estás lejos de su propósito. Los corazones sensibles a su presencia y que se quebrantan y aceptan fácilmente el propósito de Dios en su vida, están cerca de su presencia y su propósito. La gente se conoce cuando está cerca de la presencia de Dios, cuando tiene reverencia, cuando en una adoración es capaz de quebrantarse, cuando con una enseñanza es capaz de recibir, cuando reverencia en la casa de Dios, cuando respeta las cosas de Dios, es una persona que tú dices está en la presencia de Dios. Levantemos altares en nuestros corazones, altares familiares, para que sube el avivamiento. Avivamiento no es bulla, no es escándalo, es humillación y entrega. Ese es el verdadero avivamiento. El avivamiento a Josías le llegó cuando se humilló, cuando se entregó, y ahí no hubo bulla. ¿Sabe qué? En el curso de sanidad interior que estamos dando, yo tuve la última exposición con el libro Trabajando los recuerdos y la mente de esas cosas que nos atan. Y en mi niñez, como Satanás sabía el propósito que Dios tenía para mí, él quería estorbar este momento para impactar la vida de todos ustedes y para que Dios me usara. Y yo le conté a la clase ese día, porque eso es lo que estábamos trabajando, y yo le estoy enseñando a ellos cómo evaluarse toda su vida, todas las áreas. Y una de las técnicas que le expliqué fue la fotografía de tu vida. Y trabajábamos la fotografía de nuestras vidas. Y yo quise decirle ese testimonio de esa fotografía de mi vida. Y yo presenté una fotografía cuando yo tenía 3 años con mis hermanas y yo me veía así agarradita, tímida. Y ahí yo comencé a ver la timidez. Y le conté al grupo y se lo voy a decir a ustedes para que usted vea cómo Satanás te envuelve para que tú no logres tu propósito. Mi mamá nunca lo supo. En una ocasión mi papá viajaba de Santo Domingo a Villa González. Todo eso sucedió en mi edad, que yo vivía en Villa González de 6 a 11 años. Cuando mi papá llegó, a veces le escribían de la capital, le llegó una carta, no sé de qué sitio. Mamá la abrió porque las mujeres tienen, yo no soy así, yo respeto lo de mi esposo, una mala costumbre que le gusta cucutear las cosas de los hombres. Y abrir, sí, y le gusta cucutear. Entonces, mi mamá abrió la carta y la malcerró y yo lo vi. Yo tenía como 7 años. 7 años, era de 6 a 8. Y cuando mi padre llega de Santo Domingo en el fin de semana, ella le entrega la carta y él dice, ¿quién abrió la carta? Y las mujeres, como son diestras en buscársela, le dijo que no sabe. Y yo le dije a mi papá, fue mamá.
¡Qué pela, Ignacio! Me dieron. ¡Qué pela, Wellington! Y eso me dolió tanto, hermano, me dolió. Yo le voy a decir a usted por qué Satanás dijo que yo tenía mi personalidad agarrada. Y cuando mi papá me dio esa pela, me dolió porque yo fui leal. O sea, yo lo vi mal. Fue una injusticia de mamá darme esa pela, ¿verdad que sí? Y yo lloré mucho. Fui a mi habitación, recuerdo exactamente. Mamá tenía un pote de pastillas para dormir y yo me bebí 10 pastillas. ¿Yo? 10. Mamá nunca lo supo. Yo me pasé la noche durmiendo y la mañana durmiendo. Mamá nunca lo supo. Y no lo supo. Lo supo mi esposo hace unos años y mis hijos lo supieron ahora cuando yo lo dije. Ayer. Hubo situaciones en mi vida de niñez que Satanás me quiso silenciar con acciones de mis padres, de mis hermanos. Cuando yo tenía 12 años, mi hermana mayor vio que yo quería, qué sé yo, como una niña que va creciendo, y yo comencé a peinarme y a ponerme polvo en la cara. Y mi hermana mayor lo vio mal y se lo dijo a mamá, que eso era agentamiento mío. ¿Y usted cree que hizo mamá? Pasaron alrededor de 3 o 4 situaciones que me silenciaron. Yo volví a la universidad bíblica a estudiar terapia familiar porque yo le dije a mi esposo, me voy a dar 2 oportunidades. Ah, mira la foto. Ay, donde quiera me la sacan la foto. Ay, qué bárbaros son. Mire la timidez mía ahí. Mire la timidez mía ahí, la del medio. Y yo me la veo. Claro. Hubo muchas situaciones en mi vida que me marcaron para yo ser recogida. Y le dije a mi esposo, vuelvo a la universidad bíblica porque voy a completar un ciclo de mi vida. 2 cosas, para aprender para la iglesia y porque quiero sentirme una persona suelta. Lo he logrado, hermano, y lo he logrado. ¿Te tiene Satanás tu personalidad agarrada? Para que el propósito de Dios no se cumpla, dile al Espíritu Santo de Dios que te revele. ¿Dónde te tiene tu personalidad agarrada que no te deja crecer? Él lo hace. Quiero decirle, Hebreos 11, que yo le agradezco a todas las mujeres intercesoras de la iglesia, que ahora es que ya lo saben, que estaban orando por mí. Ellas no lo sabían de dónde Dios me había sacado. Yo lo único que sé es que ellas me llamaron y me dijeron, pastora, Dios la sacó a usted de la profundidad. Y yo le decía, sigan orando, pues yo sabía con quién estaba peleando. Ahora es que ellas saben que mi personalidad estaba en las manos de Satanás aún, para que yo no pudiera desarrollar totalmente el propósito de Dios en mi vida. ¿Quién tiene tu personalidad? ¿Un recuerdo? ¿Quién tiene tu personalidad agarrada que cuando tú sales de aquí se te olvida el propósito de Dios? ¿Quién tiene tu personalidad agarrada? ¿El pecado? ¿Un amigo? Yo digo, el evangelio crece por encima de los pecadores. ¿Sabe qué, hermano? El evangelio es la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. Que aunque tú no sueltes tu personalidad, el evangelio va a seguir creciendo con otros que sí la estamos soltando. Yo quiero que usted se ponga de pie ahora. Y usted se vaya de aquí con esa reflexión.
Y dígale al Espíritu Santo de Dios: Señor, Espíritu Santo de Dios, ¿por qué soy así? ¿Por qué yo soy así? Revélame la ley. Porque yo soy de los que caen y se levantan. Porque yo voy a la iglesia y no siento nada. Porque mi alma no se quebranta. Yo le digo al personal de mi colegio: los colegios están en una etapa crítica. Los colegios están en una situación difícil, y más los colegios pequeños. Pero yo le digo a mi personal: nosotros vamos a salir hacia adelante. Y le digo a mi personal: si alguna lo duda, si alguna hace peso en este personal, como dice, que yo siempre lo digo aquí: si tú no me vas a dejar volar en este año, despéjame la pista. Así le digo a Hebreos 11. Este nuevo altar es para gente que va a dejar que el avión vuele. Amén. Deja tus cargas hoy. Dile al Espíritu Santo de Dios: ¿dónde está mi personalidad agarrada? Dile: yo sé que tengo propósito en ti. Llévame allí, al lugar donde yo me quedé. Dile: llévame allí al lugar donde me pusieron en mute. En el nombre de Jesús.